Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios es eterno, por siempre, por siempre, por siempre. Su nombre es exaltado en todas las naciones. Amén. ¿Cómo está, hermano, en esta tarde? Aleluya. Esos son los que esos son, hermanos, los que Dios quiere. ¿Sabía usted que a veces dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en dónde, hermanos? Amén, en la lengua. Y no de res, hermanos. Y no en los tacos. No, en la lengua. ¿Cuántos sabemos que tenemos poder en esta boca? Y todo lo que a veces nosotros hablamos y decimos, y a veces decimos cosas sin querer, pero todo lo que sale por aquí a veces nos amarra, a veces nos detiene. Sin querer a veces lo hacemos, pero hay que tener cuidado con lo que decimos. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Hay que tener cuidado con lo que comunicamos, porque hay un poder tan grande en nuestra boca que si no somos cuidadosos podemos afectar o podemos dañar o podemos hacer tantas cosas, hermanos. Pero Dios ha sido fiel hasta el día de hoy y Dios sigue hablando a la iglesia. Dios sigue hablando a la iglesia. Recuerde que usted es la iglesia. Este nada más es el templo. Dios sigue hablando hasta el día de hoy a su iglesia. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Por eso es el mensaje en este año, al comenzar el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Yo les decía en Lakewood, me toca predicarle a una iglesia, a la iglesia más difícil. A la iglesia de Federal Heights. No, hermanos, es fácil esta iglesia. Pero somos la iglesia de Jesús. Y el título es Escuchando la voz de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos que escuchar la voz de Dios? Y hay mucho ruido afuera que a veces no nos deja escuchar la voz de Dios. Necesitamos poner atención a lo que Dios está diciendo. Si usted ve en todos los mensajes a las 7 iglesias, los mensajes siempre terminan y hablan y dicen, ¿qué dicen? Amén, ¿verdad? Dice, el que tenga oídos, oiga. Bueno, vamos a cambiarle otra vez. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo habla, hermanos. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo nos quiere advertir, nos quiere preparar para ese encuentro glorioso que tenemos con Jesús. Amén. Pero a veces en medio de tanto ruido no podemos distinguir cuál es la voz de Dios. Por eso tenemos que poner atención. En cada mensaje a las 7 iglesias hay una revelación que Cristo quiere traer. Y hay algo que Dios siempre nos está apercibiendo y nos está motivando a que nosotros nos alistemos, que nosotros nos preparemos. Es tiempo que como iglesia meditamos y hagamos un alto. Porque cada palabra que se nos da es para meditarla, para hacerla rema en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios trae vida? ¿Cuántos saben que produce vida en nosotros? Mire, déjele digo algo, no sé cómo usted vino hasta este lugar o no sé en qué situación usted se encuentra en este momento, por la circunstancia a lo mejor en la que usted está atravesando. Pero Dios es poderoso y es maravilloso. Y cuando usted empieza a declarar la palabra del Señor, la atmósfera se empieza a transformar. Las personas empiezan a cambiar. El diablo se empieza a ir y la luz empieza a venir. ¿Alguien está conmigo? La palabra de Dios es tan poderosa, hermanos, es tan grande y tan maravillosa que a veces tenemos que decirla todo el tiempo, cantarla, si es posible. De repente nos sabemos un canto ahí. ¿Por qué? Porque esa produce vida, porque la palabra no está muerta, la palabra está viva y siempre produce vida en el momento que uno la repite. Este mensaje, hermanos, ¿cuántos se recuerdan los mensajes pasados? Recuérdense, Dios empezó hablando a la iglesia de falso. No, Dios empezó hablando a la iglesia de Sardis.
Sardis, siguió con la Odisea y ahora sigue con nosotros. Ahora vamos a hablar a la iglesia en Filadelfia, hermanos. Una iglesia donde Dios halaga mucho a esta iglesia. Dios no tiene ningún reproche para esta iglesia. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que si así fuera siempre, ¿no? Que Dios siempre nos halagara y siempre Dios nos levantara. Que no tuviéramos nada que el Señor nos pudiera reprochar. A esta iglesia el Señor no le reprocha nada. A esta iglesia Dios le aplaude su fidelidad. Una iglesia fiel. Por eso el mensaje de hoy es: Dios ha sido fiel y siempre será fiel, hermanos. Si la Biblia, que la palabra dice que aunque nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios lo que dice lo cumple. Amén. Ese es su Dios, hermanos. Ese es su Dios. Vamos a estar en Apocalipsis 3:7. Ahí vamos a empezar el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Vamos a leer y luego después de ahí nos vamos a regresar un poco versículo por versículo. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Si no, júntese con un cristiano para que la lea. Si no, saque su celular. Saque su celular y... Ay, no traigo el mío, me robaron. Se me acaba el aire, hermanos. Ok, sigamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Dice: escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo, mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, yo te doy gracias, Dios, por esta tarde. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor, a cada momento, en cada mensaje, Señor. Gracias porque nos amas, Señor. Porque hasta el día de hoy, Señor, podemos decir que has estado con nosotros, Señor. Si estamos aquí es por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, Dios. Mira, Dios, en esta tarde exponemos tu palabra, Señor. Padre, que tu palabra haga el efecto, Señor, por el cual va a ser enviada en esta tarde, Señor. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que vamos a hacer aquí, Dios. Gracias, Dios, yo te doy en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Título del mensaje, el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Dios es fiel y va a permanecer fiel. Dios nos guardará y Dios estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Ese es su Dios, hermanos. Un poco de la historia de esta ciudad, hermanos. Dice la historia, dice que esta era una ciudad que estaba situada a unos 45 kilómetros al suroeste de Sardis. Había sido fundada por un rey de Pérgamo. El nombre de este rey era Atalo II Filadelfo, así como el elfo, más o menos así. Estaba medio curioso este apellido. Nadie se llama Fili. ¿No hay aquí alguien que se llame Fila? No me va a meter en problemas, ¿ok? Dice, esta ciudad estaba situada en una región, o estaba formada en una región volcánica. Fue una de las razones que en una ocasión, por causa de un terremoto, fue destruida. Pero gracias al emperador Tiberio, la volvieron a reconstruir. Fue nuevamente reconstruida
hasta el punto de cambiarle el nombre. Es un nombre que a lo mejor muchos la conocen. Ni yo lo puedo pronunciar. Neo Cesárea, Nueva Cesárea, algo así por ahí va. Es un nombre que no está muy, pero le cambiaron a ese nombre. Pero no funcionó, le tuvieron que volver a regresar el nombre que tenía, la iglesia Filadelfia. Filadelfia, el significado de su nombre es amor fraternal. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que amarnos? Amarnos los unos a los otros. Hola. Necesitamos amarlos los unos a los otros. Yo les hacía este comentario en Lakewood. Les decía que a veces, y les pedí perdón. ¿Por qué? Porque a veces de repente sin querer uno ofende a la gente de la manera que uno habla, de la manera que de repente a veces uno actúa, y a veces uno y a veces uno no se da cuenta, pero somos totalmente diferentes. ¿Me perdonan, hermano? Bueno, si no me perdonan, Dios no lo perdonará a usted y no podrá entrar en el reino de Dios. Eso vale más. Yo sí los perdono, hermanos, yo sí tengo un corazón. Mi corazón está sano, hermano. No, pero es un tiempo donde tenemos que amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, no pisarnos los unos a los otros. Dios está tratando de traer unidad a su iglesia, porque cuando la iglesia trabaja unida puede hacer más cosas. Cuando una familia trabaja unida, hace más cosas, ¿sí o no? Pero dice la Biblia, una casa dividida no prevalece. Entonces, tengamos cuidado, que somos diferentes, hermanos, que tenemos diferentes modos de pensar y de decir o lo que sea. Pero al final todo se trata de Cristo. Todo se trata para su reino. Amén. ¿Cuántos tienen amor? ¿Cuántos aman a su esposa? ¿A su esposo? Dios ha sido bueno, hermanos. Y Dios va a hacer, en este año Dios quiere hacer algo en nosotros diferente. Dios quiere movernos a algo como iglesia, a nivel iglesia, pero también a nivel personal. Amor fraternal. Ahora sí me regreso ahí a empezar en los versículos. Ya sabemos que ahí dice en el 7, se escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero. ¿Cuántos saben que Dios es santo? ¿Cuántos Dios saben que es santo el Señor? Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es grandioso, Dios es maravilloso y no hay un Dios tan santo como nuestro Dios. Dice la Biblia que dice la Biblia, porque yo soy santo, vosotros ser santos, porque yo soy santo. Y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. ¿Cuántos saben que Él es verdadero? Que lo que Él dice es verdad. Dice un versículo, dijo Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Él es la verdad, Él es la vida, la verdad. Me contrapié. Él es el camino. Bueno, gracias, porque conocen la Biblia, hermanos. Porque me demuestran que sí, y usted dice, pero usted no la conoce. Pero Dios es fiel y Dios es grande, dice. El santo, el verdadero, dice. Esta carta, para una carta, siempre hay alguien que la escribe, hay un escritor, pero también hay un destinatario. Siempre una carta va dirigida a alguien. ¿Cuántos? No, ya ahorita ya no se usa no, sí va, los biles sí llegan. Pero no sé a cuántos les tocó que de repente les escribían una carta. No, ya son puros modernos aquí. Ya pasamos a la historia. ¿Cuántos le escribían cartas a sus novias en los 60s? Si se ríen es porque sí lo hicieron. ¿No se acuerda en ese tiempo que no había teléfono? Es que no había celular. Todavía no estábamos en la época del celular, entonces cuando a usted le gustaba alguna pretendiente, usted hacía una carta, iba.
y se la escribía y se la mandaba. Eso es. Y ahora Cristo Jesús, hermanos, les está mandando esta carta a la iglesia en Filadelfia. Esta carta y es el mismo Cristo que les está diciendo: yo soy el santo, el verdadero. Dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cristo es el que trae las llaves, hermanos. Cristo es el que puede abrir y el que puede cerrar. Pero cuando Cristo abre, hermanos, nadie cierra. Pero cuando Cristo cierra, nadie abre. Entonces Dios le dice, bueno, no voy a entrar ahí, voy a ir al 8, porque dice: yo conozco tus obras. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestras obras? Que ante Dios no podemos esconder nada. Ante Dios, hermanos, haz de cuenta que somos una radiografía ante Dios. Dios está viendo hasta lo profundo dentro de mi corazón. No hay nada que se pueda esconder a los ojos de Dios. Por eso siempre, y en las iglesias, en todos los mensajes, siempre les dice: yo conozco tus obras y al que venciere. Esas dos cosas se las repite en todos los mensajes. Dice el Señor: yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé cómo te comportas allá afuera. Porque de repente nos comportamos en la iglesia de una manera, pero afuera somos diferentes. Pero Dios conoce todo de nosotros. A Dios no se le esconde nada. Yo conozco tus obras, dice. He aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesucristo se presentó como la puerta. Hay una puerta abierta, hermanos. No sé para quién. Hay una puerta abierta de oportunidad. Hay una puerta que el Señor está abriendo. Hay una puerta que el Señor te está abriendo. Y cuando Dios te abre la puerta, necesitamos entrar por la puerta que Dios nos abre. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Yo soy esa puerta. Cuando Él la abre, hermanos, nadie la cierra. Y cuando Él la cierra, nadie la abre. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Y cómo la cerró? Con la mano baja. Oh, gracias, Jorge. Está abierta. Estaban en los tiempos de Noé, hermanos, muy similarmente al tiempo que vivimos ahorita. La gente no quiere nada con Cristo. La gente no quiere nada con Él. Pero déjeme le digo, aún el arca sigue abierta. La puerta ahorita está abierta. La puerta no se ha cerrado. Dice la Biblia que cuando Noé, dice, entró en el arca y toda su familia y todo lo que Dios le había dicho que entrara, dice que el Señor cerró la puerta. ¿Por qué? Porque cuando estaba abierta no quisieron entrar. Aún los animales, hermanos, fueron más inteligentes que la gente que en ese tiempo vivía ahí. Pero dice que cuando se metieron y entraron, dice, Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya aunque grites, aunque llores y aunque hagas lo que tú quieras, esa puerta no se va a volver a abrir. ¿Alguien está conmigo? La puerta sigue abierta. Dice, nadie la puede cerrar. Dice, porque aunque tienes, dice, poca fuerza, has guardado mi palabra. Porque tienes, y a lo mejor esto se pudiera referir, hermanos, a esta iglesia en Filadelfia. Y a lo mejor no era una iglesia, no era una mega iglesia. A lo mejor se estaba refiriendo a lo mejor que era una iglesia que tenía poca fuerza, a lo mejor en hermanos, a lo mejor económicamente, pero era una iglesia fiel. Era una iglesia que permanecía, que había guardado la palabra de Dios. Era una iglesia que estaba ahí siendo fiel aún en medio del caos que se movía ahí. Yo te pregunto, a lo mejor hoy tienes poca fuerza, que a lo mejor lo que pasó atrás te dejó sin fuerzas, que a lo mejor que la situación en la que hoy te encuentras, querido hermano, estás a punto de tirar la toalla, estás a punto de no seguir hacia adelante. Pero yo conozco a alguien que es experto en renovar esas fuerzas, hermanos. Yo conozco a alguien que es experto en renovar aquel que no tiene ninguna fuerza. Isaías 40:29 dice esto. Del 29 al 31 dice esto, dice, Él da esfuerzo
al cansado. ¿Alguien está cansado hoy aquí? ¿O no? Ahorita apúntele. Porque a veces no queremos expresar o no queremos decir, pero a veces estamos cansados por la situación en la que estamos atravesando. Muchos están cansados por tanto trabajar, ¿verdad? Pero ese es otro mensaje. Dice, Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica las fuerzas, dice, aquel que no tiene ningunas. Aquel que no tiene fuerzas, hermanos, el Señor le quiere dar nuevas fuerzas en esta tarde para seguir hacia adelante, para que siga caminando, para que siga avanzando, para que siga trabajando no con sus fuerzas. Cuando nosotros trabajamos con las fuerzas de nosotros, es por eso que nosotros nos cansamos. Y Dios está esperando a que nosotros reconozcamos y nos cansemos para decir, se te acabarán tus fuerzas. Pero el Señor te dice, bueno, pues ahí te van otras mejores, que son las fuerzas que vienen de Dios. Jesús dijo, venid a mí todo el que está trabajado y cargado. ¿Para qué? Para hacerlo descansar. Es lo que el Señor quiere, que aprendamos a descansar en Él, que aprendamos a confiar en Él. Al que no tiene ninguna, dice, los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, dice. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios eterno, hermanos. Esa es la palabra de Dios, hermanos. No sé cuántos quieran recibir nuevas fuerzas hoy. No sé cuántos se quieran levantar en esta tarde, hermanos, a seguir luchando. A lo mejor estás luchando con tu familia, con tu matrimonio, pero es que Dios es así. Dios quiere renovarte, Dios te dice, Dios te está diciendo, yo estoy contigo, no te rindas. Dice, has guardado mi palabra. Más que nunca tenemos que guardar la palabra de Dios. Cuando uno trata de ser fiel, hermanos, uno trata de apegarse a los mandamientos que Dios nos dejó. Y eso no. Has guardado mi palabra, dice, y no has negado mi nombre. Dios dice en su palabra, dice, aunque tú seas infiel, dice, yo voy a permanecer fiel. Eso es lo que Dios dice. Pero también dice, si alguien me niega, dice, si alguien me negara, dice, yo también, dice, lo voy a negar delante del Padre. No neguemos a Cristo, hermanos. Dice el 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, dice. He aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Había judíos en esta ciudad, hermanos, y había muchos judíos que estaban ahí porque era una tierra fértil. Pero estos no aceptaban la doctrina o la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy hay judíos, hermanos, que están esperando que Cristo venga, cuando Cristo va a venir por segunda vez. Cristo va a venir por segunda vez, dije. Santo Dios. ¿Cuántos esperan esa venida, hermanos? Cristo ven, pero ven ya, dijo. Sálvanos, Señor, que perecemos. Mire lo que dice ahí en Primera de Juan 4, hermanos. Fíjese lo que dice, y aquí, no todo, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Bueno, yo iba a hablar de la fidelidad de Dios, ¿va? Creo que me estoy desviando del tema. Pero fíjese lo que dice ahí en Primera de Juan 4, dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus. Cuando la Biblia nos habla acerca del espíritu, cuando la palabra espíritu aparece con letra minúscula, no es el Espíritu Santo. Ojo aquí. Probar a los espíritus, si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas, dice, han salido por el mundo. Fíjese aquí, en esto conocéis, dice, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, dice,
que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos pueden confesar eso? ¿Cuántos creen que Cristo vino en carne a la tierra? ¿Cuántos creen que Él anduvo aquí? ¿Cuántos creen que hizo milagros? ¿Cuántos creen que fue a morir en esa cruz por nosotros? Gracias a esa cruz, hermanos, nosotros estamos aquí. Por el precio que Él pagó, es que nosotros estamos aquí. Pero hay judíos, como le decía, que no reconocen, ellos están esperando a su Mesías. Pero fíjese lo que sigue diciendo más adelantito. Que ha venido en carne es de Dios, dice el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, hermanos. El cual, dice, vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo espíritu que no confiesa que Jesús caminó en carne es el espíritu del anticristo, hermanos. Qué tremenda es la palabra, ¿verdad? Pero Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Nos regresamos a la iglesia, seguimos hablando. No ha negado mi nombre. Seguimos con los judíos, pero algo que me llama la atención aquí, hermanos. ¿Cuántos saben que toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor? Filipenses 3, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en los cielos y en la tierra, dice. Y toda lengua confiese que Jesucristo, dice, es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea que toda lengua va a confesar, hermanos, que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es nuestro Redentor. Que Él es nuestro Salvador. Amén. Dice el 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice. Paciencia. ¿Cuántos necesitamos paciencia? Todos, ¿verdad? Todos tenemos que tener paciencia para esperar que Dios haga lo que va a hacer. Pero somos muy dados a desesperarnos. Porque de repente vemos que Dios no está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Empezamos a retroceder. Y nos empezamos a desanimar. Y empezamos a dudar de Dios. Y Dios dice, no, has guardado mi palabra de la paciencia. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, dice, que ha de venir. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre el mundo entero. ¿Cuántos están listos? Y esta es una promesa para la iglesia que somos nosotros. Es una promesa para nosotros que creemos en Cristo. ¿Sabía que esta prueba no va a ser para nosotros? Bueno, pues si se quiere quedar, quédese. Esta prueba no va a ser para nosotros, hermanos. Porque antes de que esto suceda, nosotros vamos a estar celebrando las bodas del Cordero en el cielo. Amén. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Dice, yo te guardaré de la hora. Dice, no te voy a guardar en la prueba. Te voy a guardar antes. O sea, te voy a arrebatar antes. Te voy a levantar antes. Esa es una promesa tremenda para nosotros, hermanos. Lo que viene después de ahí, hermanos, es algo terrible, es algo que no se le desea, yo creo que a nadie, hermanos. Por eso es el mensaje a la iglesia. Por eso Cristo nos está preparando. No nos quiere agarrar desprevenidos. Dios nos dice, hey, prepárate, alístate. De la hora de la prueba, dice, del mundo entero, dice, para probar, dice, a los que moran sobre la tierra. El arrebatamiento, hermanos, está ahí. Y allí es donde nosotros tenemos que asegurarnos de irnos en ese arrebatamiento. Que el Señor nos pueda levantar en ese
en ese instante. Pero es triste. ¿Por qué? Porque hoy día a lo mejor batallamos para venir o hacer algo para Dios. ¿Se imagina ya cuando todo esté hecho un caos? Cuando ya nos estén persiguiendo para matarnos, cuando no haya alimentos, cuando nos metan a la cárcel. Ahorita podemos predicar la palabra de Dios a libertad, pero llegará el día en que ya no lo vamos a poder hacer. Llegará el día en que no se va a poder salir a evangelizar. Yo les preguntaba, ¿cuántos estamos listos para salir y que nos quieran meter a la cárcel por predicar la palabra de Dios? Si usted se va a la historia de Pablo, la mayoría del tiempo estaba en la iglesia. ¿Por qué? Porque predicaba la palabra de Dios, no por otra cosa, no por asesino, no por nada. Lo metían a la cárcel y ahí estaba escribiendo las cartas todavía en la cárcel. ¿Cuántos estamos listos para ese punto? Thank you, Kerry. God bless you. Tenemos a Kerry ahí que Lolu le está traduciendo. Pero esa es la promesa de Dios para nosotros como iglesia, que Él nos librará de ese momento, que Él nos rescatará. ¿Por qué? Porque has guardado la palabra de mi paciencia y no has dudado, hermanos. Tu fe ha permanecido, que a lo mejor has sido atribulado, pero aquí estás todavía. Dios quiere librarnos de la ira de Dios, hermanos. De la ira de Satanás. Satanás se va a aprovechar en ese tiempo de tribulación, hermanos, para perseguirnos, para matarnos. Están muy serios, hermanos. Recuerde que Cristo viene. Dice el 11, dice, he aquí yo vengo pronto. Esa es la promesa que Cristo siempre dice. He aquí yo vengo pronto. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, hermano, hoy en día. Retén esa poca fe que te queda. Retén ese poco amor que tienes. Retén esa poca paciencia que a lo mejor tienes. Retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. No vamos a entrar en el tema de las coronas, pero hay una corona de vida, hay una corona incorruptible, hay una corona de justicia, hay una corona de gloria que nos está esperando en el cielo. No sé cuántos quieran ir por esa corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, dice. Y aquí es donde llega el momento final, hermanos. ¿Dónde está Ismael? ¿Puedes pasar, Ismael? O Lili, no sé quién estará arriba, Ismael. Al que venciere, hermanos. Esto es lo que Cristo o el destinatario les dice siempre, al que venciere. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Cuántos son más que vencedores? Hermanos, recuerde que el poder de ¿en dónde está? ¿Cuántos son más que vencedores? Gloria a Dios, hermano. Al que venciere, hermanos, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Otra promesa. Y nunca más, dice, saldrá de ahí. Dice, sino que escribiré, dice, su nombre, escribiré sobre el nombre de mi Dios. Fíjese esa palabra. Dice, escribiré sobre él, dice, el nombre de mi Dios. ¿Cuántos saben que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos había apartado? Que desde el vientre de nuestra madre el Señor ya nos tenía. Es más, ya había escrito el nombre de nosotros en el libro de la vida, estaba escrito, dice. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le huimos a Dios? ¿Por qué le sacamos la vuelta a Dios? ¿Por qué le buscamos la otra manera al Señor? Si sabemos que no podemos huir de Dios. Porque los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Están puestos sobre tu vida,
sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu descendencia. Hay una promesa, hay un pacto de Dios. Y Dios no se va a dar por vencido, Dios no se va a dar por vencido jamás. Jamás el Señor va a tirar la toalla, olvídate. Si crees que el Señor se va a rendir porque yo de repente ya no quiero venir o no quiero seguir, el Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? ¿Dónde me podré esconder, Señor? En ningún lugar. El Señor te va a encontrar, aunque te vayas a donde tú quieras irte. El Señor siempre te va a buscar. El Señor siempre va a estar al pendiente de ti. Por más que tú quieras huir del propósito de Dios, no vas a poder. Necesitamos orar, iglesia. Necesitamos orar. Papás, necesitamos orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Si queremos que algo suceda, necesitamos orar. Nunca más saldrá de ahí, dice. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Dice, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Una promesa para después, mucho más allá del milenio todavía. Mire, vamos a Apocalipsis 21. Casi cerramos. Hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva donde el Señor nos está preparando, donde el Señor lo está preparando para su iglesia. Hay un cielo nuevo para ti, querido hermano. Hay una tierra nueva. Dice Apocalipsis 21, dice esto: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, dice, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, dice, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, dice, yo hago cosa nueva, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, dice, porque esta palabra son fieles y verdaderas. Y él me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere, diga el que venciere. ¿Hay algún vencedor aquí? ¿Hay algún vencedor aquí? ¿Hay alguien que vence aquí? Ojo aquí, porque sigue diciendo. Dice, al que venciere, dice, no sé cuántos quieran heredar todas estas gloriosas cosas que Dios tiene preparados para nosotros. Dice, el que venciere heredará, dice, todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermanos, hasta el día de hoy la iglesia en Filadelfia sigue ahí, pero ahora tiene otro nombre. Ahora es Turquía. Pero como estaba situada en un área volcánica, dicen los arquitectos que para poder fundar la ciudad tuvieron que hacer las columnas
de 5 metros de ancho por 5 metros de largo. Imagínese una columna de 5 metros de largo por mismo 5 metros de ancho, para que pudiera soportar los temblores que ahí se mueven. Y a mí se me venía esto a mi mente. Cuando dice, te haré columna en el templo de mi Dios, dice, Dios está buscando personas para ponerlas hoy en la iglesia, para que sean esas columnas que sostengan, hermanos, el peso. Que aunque venga lo que venga, las columnas puedan soportar el edificio. Para poder ser de apoyo, hermanos, porque vienen tiempos peligrosos para la iglesia, pero si las columnas, si esta iglesia está bien edificada, hermanos, si el arquitecto dijo soporta, va a soportar. Pero Dios está buscando y el arquitecto que nosotros tenemos, hermanos, no es cualquier arquitecto. Ese es el Dios todopoderoso, maravilloso, que nos dijo, es un arquitecto que nunca falla. Es un arquitecto, hermanos, que dijo, hey, querido hermano, si edificas así, no te preocupes por nada. ¿Por qué? Porque no vas a caer. Porque venga lo que venga sobre tu vida, dice, estás afirmado sobre esa roca que es Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quería decir. Columnas fuertes, hermanos, que Dios está tratando de poner en su iglesia para reforzar su iglesia, hermanos. No sé cuántos quieran ser columnas, hermanos. Necesitamos, hermanos. La iglesia necesita, hermanos, hoy día de nosotros. La iglesia necesita el apoyo para seguir hacia adelante. ¿Qué le dije al principio? Que una iglesia unida, como decían por ahí, jamás será vencida. En la unidad, hermanos, hay poder. Hay poder en la unidad, hermanos. Pero si no nos unimos, si no proclamamos la unidad en Cristo Jesús, olvídese de las religiones. Busque a Cristo, pero deje que Cristo le cambie su mente y su corazón. Porque cuando Cristo cambia el corazón, nuestros pensamientos cambian. Porque Él vino a transformar nuestra vida. Él vino a hacer un cambio en nuestra vida. Que lo que yo traía arrastrando, que lo que yo traía, hermanos, la Biblia me dice que las cosas viejas. ¿Por qué? Porque aquí todas son hechas. Que nos despojemos también de ese viejo. No lo agarre por otro lado, porque, no, del viejo hombre que está viciado, hermanos. Pero que nos revistamos del nuevo hombre. Por eso dice el Espíritu: el que tenga oídos para oír, el que tenga espíritus para. ¿Dónde está el poder de la vida y de la muerte? Y luego, es que no oigo, no, hermanos, no nos hagamos, dicen. Preparémonos, porque los días son malos. Los días son malos, pero en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano. Dios les bendiga, les saluda el pastor Juan Macías. Queremos darte gracias si llegaste hasta esta parte de este video. Gracias por escucharnos a la palabra de Dios y espero que hayamos sido de gran bendición. Síguenos en nuestra página de web, en todas las redes sociales, YouTube, y seremos más de gran bendición para ti. Así es que muchas gracias una vez más. Que Dios te bendiga siempre. Los queremos en el amor de Cristo.